Cuenta la leyenda que las almas permanecen suspendidas en todo lo que nos rodea. Por eso, cuando encendemos la hoguera en la medianoche, comienzan a aparecer siluetas reflejadas que salen de la luz que desprenden las llamas. Esas imágenes se aparecen como queriendo volver de su estado para contarnos las cosas de ese otro lugar en donde lo inexplicable se hace mecha para que el miedo se apodere de ti. Por eso enciendo mi fogata para que aparezcan esas sombras que me hablan a medianoche. Esas sombras en la hoguera. Bill Gates, charla TED, mes de marzo de 2015. Hoy, la mayor catástrofe mundial no se parece a esto. Aparece la típica imagen de la explosión de Hiroshima. Más bien es como esto, y la imagen que muestra es la que todos tenemos en la cabeza del coronavirus. Si algo ha de matar a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, probablemente será un virus muy infeccioso más que una guerra. No misiles, sino microbios. Missiles, but microbes. Hace casi 6 años. Hace ese tiempo que uno de los personajes más relevantes de las últimas décadas hablaba de virus y de muerte masiva. Aún estamos lejos de esas 10 millones de muertes mundiales que vaticinó. ¿O no? ¿Quién sabe? Sí, amigos de la hoguera, hoy voy a hablaros de eso que no habla nadie. De eso que nos ha cambiado la vida desde hace casi un año. Quisiera ser un punto de vista distinto, pero me da que va a ser algo un poco difícil. Aún así, creo que lo suyo es empezar por el principio. Cuando a finales de marzo la pandemia avanzaba ya descontrolada, con más de 20.000 muertos en su haber, todo el mundo se preguntaba cuál era el origen de este destructivo virus que había comenzado a emerger en la ciudad china de Wuhan a finales del 2019. Aquel mismo marzo, un medio en español hizo una escandalosa revelación. Un atleta militar estadounidense, Majen Benassi, piloto diplomático armado y ciclista que estuvo en Wuhan en la fecha para la competencia de ciclismo en los Juegos Mundiales Militares, podría haber sido el paciente cero de COVID-19 en Wuhan. El titular de la noticia era: la delegación deportiva militar de los Estados Unidos propagó COVID-19 en Wuhan. Y fue una de las más compartidas en redes sociales del medio español iraní Hispan TV. La fuente de esta información era una periodista estadounidense de nombre George Webb, quien antes había revelado en varios vídeos con cientos de miles de vistas en que en la capital de los Estados Unidos hay un laboratorio militar que es, según él dijo, el principal centro del programa de armas biológicas del Comando Médico de Ejército de Estados Unidos, y que en esas instalaciones se estudiaba material infeccioso mortal como el virus del ébola y la enfermedad de la viruela, pero fue clausurado repentinamente en agosto de 2019.
atando cabos para web, y para ese medio en español que le citaba había una sucesión de hechos muy alarmante. Del 18 al 27 de octubre de 2019 se celebraron en la ciudad china de Wuhan unos torneos olímpicos militares en los que participó Estados Unidos. En la carrera ciclista de las 50 millas sí tomó parte Magye Benassi, una mujer reservista del Cuerpo de Infantería norteamericano. Benassi trabajaba además como guarda de seguridad en una base militar en la zona metropolitana de Washington. Según detalló el periodista Webb en un vídeo, al final de la carrera de las 50 millas, Benassi sufrió un desvanecimiento con algunos síntomas: fatiga, ahogamiento, sudoración. ¿Os suena? Algo extraño le pasó a ella y al resto del pelotón de los Estados Unidos, porque quedaron en el puesto 40 en la clasificación, una marca mucho peor de lo habitual. Varios de esos soldados habían estado antes, según reveló Webb, en Fort Detrick, una base militar en la capital de los Estados Unidos, donde habría un laboratorio en el que se habían hecho pruebas con virus y bacterias mortíferas, como el ébola o el carbunco. Mucho más sospechoso, según Webb, es que Benassi es la hermana del famoso disc jockey de música electrónica Benny Benassi, que después contrajo el virus. Todo apunta, según revelaba Webb, que el virus emergió en Washington o cerca de él. De hecho, en uno de sus vídeos, Webb revelaba que el 30 de junio se había declarado en Fairfax, una localidad a las afueras de Washington, un brote de una extraña enfermedad pulmonar que nunca quedó explicada. Más de 60 ancianos en una residencia debieron ser tratados por tos, fiebre y hasta pulmonía, síntomas sospechosamente similares a los del coronavirus. Murieron 3 personas. Fairfax no está lejos ni del Pentágono ni de Fort Detrick. ¿Habían hallado Webb y ese medio español el origen de la pandemia? Partes de esta preocupante línea temporal fueron compartidas en las redes sociales chinas. De allí pasaron a medios oficiales comunistas como The Global Times, desde donde los compartieron incluso diplomáticos del régimen, como Zhao Lijian, subdirector del Departamento de Información del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Pronto saltó a otros medios chinos y de otros países en inglés y en español, como es el caso de la nota mencionada al principio. Según dice esta, los ciudadanos chinos han estado pidiendo al país norteamericano analizar a Benassi de COVID-19 y divulgar la información sobre la delegación estadounidense, debido a que aún no se han proporcionado pruebas muy sólidas. Pero, ¿qué sucedió en realidad? Lo cierto es que sí estuvieron en unas Olimpiadas militares en Wuhan a las que acudió el equipo estadounidense. Sí participó Magye Benassi en esos Juegos, pero su bajo rendimiento en la carrera no fue por un desvanecimiento debido a un extraño virus. Lo que le pasó fue que padeció una fractura en su carrera ciclista. Simplemente padeció un accidente y se fracturó una costilla, aunque siguió corriendo y llegó a la meta. Hay algunos hechos en aquella nota que son reales, y el problema es que se utilizan para llegar a conclusiones completamente exageradas y equivocadas por medios de opiniones maliciosas y del uso de unas fuentes que no tienen autoridad ninguna.
Ah, y Benazí tampoco es hermana del disc jockey, que tiene el mismo apellido. Esta crónica es un ejemplo clarísimo de desinformación estatal, con todos los elementos para ser considerada una noticia falsa de manual. No es de extrañar por qué el medio que la publica, Hispan TV, es el gran vehículo de manipulación informativa de la República de Irán. No es de extrañar porque el medio que la publica, Hispan TV, es el gran vehículo de manipulación informativa de la República Islámica de Irán, una teocracia que colabora estrechamente con Rusia, Venezuela y otros regímenes autoritarios en una gran campaña internacional de propaganda destinada a desestabilizar a sus adversarios geoestratégicos, en especial a Estados Unidos. Este problema de la desinformación no lo ha traído el virus. Pero yo me pregunto, ¿estará estandarizada esta forma de crear la realidad? ¿Esto corresponde a una estrategia definida? Si es así, ¿qué estrategias son esas? ¿Quién las lleva a cabo? ¿La clase política? ¿O hay alguien detrás de esos gobernantes que son los que verdaderamente mueven los hilos? ¿Y de qué manera ajustan sus métodos? Quizás sea un objetivo muy ambicioso por mi parte. No soy periodista, tan solo un humilde economista. Pero por eso siempre me gusta seguir al dinero, porque me he dado cuenta que siguiendo el dinero tienes muchas posibilidades de saber quién es el que maneja el cotarro. Este es mi propósito de esta noche. ¿Me acompañas? Eso sí, mi intención no es presentar aquí un dogma de fe. Creo que la actitud correcta es: busque, infórmese y si encuentra una teoría mejor, haga la suya. Soy Roberto, aunque todos me llaman Bob, y hoy enciendo mi hoguera para ver si esas almas que nos hacen sombra me ayudan a contar quién o quiénes son los que mueven los hilos de la pandemia. Sombras en la hoguera. Un misterioso monolito de metal, similar a los que habían aparecido y desaparecido repentinamente en el estado estadounidense de Utah y en Rumanía, ha sido descubierto en una playa de la británica isla de Wight el pasado 3 de diciembre. Varios testigos relataron a medios británicos que descubrieron el extraño bloque metálico en la playa de Copton, en la costa oeste de la isla, durante este fin de semana, y proporcionaron fotos para demostrarlo. Alexia Fishwick, residente en la isla, explicó a la agencia de noticias local que había hecho por casualidad este descubrimiento verdaderamente mágico. Lee Pickman, un abogado que vive en la isla de Wight, vio la estructura el domingo por la tarde, algo que le resultó especialmente extraño al verlo en la playa y que le hizo preguntarse quién lo puso ahí y por qué. Este hallazgo se une a lo ocurrido a mediados de noviembre en el desierto de Utah, donde hubo otro avistamiento parecido cuando funcionarios locales que sobrevolaban la zona para realizar un censo de ovejas habían descubierto asombrados un objeto similar. Estos descubrimientos se han hecho virales en las redes sociales y muchos señalan similitudes con los extraños monolitos extraterrestres que aceleran el progreso humano en la película de culto de ciencia ficción 2001, Una odisea del espacio, realizada por Stanley Kubrick. ¿Era 2001 o 2021? Cheney estaba en todas partes, pero el lugar más poderoso de Washington era un anodino salón de conferencias.
un nuevo laboratorio de ideas llamado Americanos por la Reforma Fiscal. Grover Norquist dirigía este grupo antiimpuestos financiado por los hermanos Koch, las grandes petroleras y las tabacaleras. Su reunión de los miércoles, como la llamaban, se había convertido en el centro del mundo republicano. Bien, vamos a empezar con el impuesto de sucesiones. Parece que es difícil de eliminar, porque solo afecta a patrimonios heredados de más de 2 millones. Pero hemos hecho progresos, y el gurú del marketing, Frank Lance, nos va a ayudar. Hola a todos. Conseguir que la gente apoye la reducción de impuestos a los más ricos siempre ha sido muy difícil. A veces lo logramos en el pasado, pero el de sucesiones siempre se nos ha resistido. Sin embargo, ya hemos dado con la solución. El impuesto de sucesiones se aplica a cualquiera que llegue a heredar más de 2 millones de dólares. ¿A cuántos os parece mal? Bien. ¿A cuántos os parecería mal algo llamado impuesto a la muerte? En vez de calentamiento global, que todos coincidimos en que da mucho miedo, lo llamaremos cambio climático. Amigos, el gobierno se está llevando vuestro dinero cuando... Ya sabemos que los demócratas odian rebajar impuestos, sobre todo a los ricos. Quiero que eliminen el impuesto a la muerte, eso es lo que quiero. No quiero que me cobren por morirme. ¿Te cobran por morir? Si le doy algo a mi hija, ya he pagado un impuesto. ¿Por qué tengo que pagarlo otra vez por morir? Eliminar el impuesto a la muerte. La izquierda elitista de Washington nos cobraría impuestos por reír o llorar si pudiera. Y gracias a una de las máquinas mediáticas y políticas más grandes creadas por sus adeptos, Cheney detuvo acciones contra el calentamiento global, redujo impuestos para los superricos y eliminó regulaciones para las grandes empresas. Manipulación. Aquí tenéis un pequeño ejemplo gráfico que, aunque está sacado de una película, es totalmente real. Un pequeño ejemplo de manipulación. Pero, ¿qué es la manipulación? Según la Wikipedia, y leo textualmente, la manipulación se produce cuando un individuo o grupos de individuos ejerce una toma de control del comportamiento de una persona, de un grupo, utilizando técnicas de persuasión o de sugestión mental, en busca de eliminar las capacidades críticas o de autocríticas de la persona, esto es, su capacidad de juzgar o de rehusar informaciones u órdenes mentales. ¿Te sientes, amigo de la hoguera, manipulado? ¿Es posible que lo estés y no te hayas dado cuenta? Mirad, yo lo llamo la teoría de los caracoles. Sí, la sevillanía implica que al llegar la primavera hay que comer caracoles. ¿Y sabéis cómo se hacen los caracoles? Se meten vivos en una olla con agua y poco a poco ese agua se va calentando. El objetivo es que los caracoles estén fuera de su caparazón y que cuando se den cuenta de que van a morir ya no tengan fuerzas para meterse y así podamos degustarlos sin tener que estar con el palillo. Además, se hacen mejor que si estuviesen dentro. Así que, amigo de la hoguera, ¿eres un caracol? Me explico. El éxito de las campañas de manipulación depende de que no te des cuenta, de que el agua esté fría y que poco a poco caigas en sus redes. Poco a poco mientras se va calentando. Así que, ahora sí, amigos de la hoguera, ¿sois caracoles o sois gatos? Los gatos nunca tocarían el agua. Y así es como se hace, amigos gatos, para los que aspiran a controlar cada vez
es más importante controlar nuestro comportamiento, nuestros corazones, nuestras mentes. Y esto ha existido desde que el lenguaje empezó a salir de lo oral para pasar a lo escrito. Desde que las palabras se empezaron a poner en negro sobre blanco. Tradicionalmente a través de la educación, la propaganda o la difusión de noticias, pasando por otras de las formas de dominación más antiguas como es el miedo. Fijaos, miedo que hoy en día está tan de moda. Hasta lo que tenemos en nuestros días, que se ha llegado a acuñar una palabra para mí dantesca, el neuromarketing. He pensado mucho cómo construir este programa y la idea me lo dio algo que leí por internet, en Twitter. Fijaos, durante décadas los historiadores se han preguntado cómo un pueblo civilizado como el alemán pudo caer en la red de mentiras, irracionalidades y odio que planteaban los nazis. Enhorabuena, en el siglo XXI tienen la oportunidad de estudiar el fenómeno de primera mano. Creo que tomar este episodio de la historia, entender cómo se produjo, entender sus principios y extrapolarlo a lo que pasa hoy en día, me gusta como guía. Y es justo lo que voy a tratar de hacer. Porque si tenemos que poner un ejemplo de manipulación histórica de un pueblo, creo que el que ejerció el pueblo nazi puede ser bastante ilustrativo. Ese tiempo en donde se aceptaron elementos como la supresión de la libertad individual, que estaba sometida al interés del partido, el reconocimiento de la autoridad del líder, el rechazo a las formas democráticas y el consabido racismo. Solo quienes son de raza aria son ciudadanos. ¿Cómo se llegó a esto? Voy a hacer una pequeña cronología de los hechos. El Partido Nacional Socialista Obrero Alemán se forma al terminar la Primera Guerra Mundial, año 1920. Alemania se rinde en la guerra y las fuertes medidas compensatorias que se imponen hacen que salga este sentimiento nacionalista, que es el germen del partido. Este partido apenas tuvo un 3% de los votos durante los primeros años de la década de los 20. Pero a finales de esta década, la crisis en Alemania fue brutal y el partido de Hitler empieza a tener una participación bastante significativa que hace que, junto con una serie de alianzas con otros partidos, sea nombrado canciller. De ahí a lo que hoy conocemos. ¿Os suena de algo? Alguien que no tiene la mayoría y que consigue el poder gracias al apoyo de muchos partidos, lo que se llama un gobierno Frankenstein. Pero para lo que queremos ilustrar esta noche no vamos a hablar de Hitler. Hablaremos del hombre en la sombra, ese que construyó la extensión de estas ideas y que fue, diciéndolo coloquialmente, el que le hizo el trabajo sucio al Führer. Vamos a ver quién fue su ministro para la ilustración y propaganda del Tercer Reich, Joseph Goebbels. Y por eso le he pedido ayuda a mi amigo Luis González, una de las mentes más privilegiadas que conozco y que conoce este tema a fondo. Él me ha ayudado a responder una serie de preguntas. ¿Quién es Joseph Goebbels? Hablar de Joseph Goebbels, concretamente Paul Joseph Goebbels,
el ministro de propaganda del régimen de la Alemania nazi, o el Tercer Reich, como se conoce históricamente, es hablar uno de los personajes clave en la implantación de ese régimen político, en su mantenimiento durante tantos años y en lograr enajenar y controlar a toda la población alemana y gran parte de los países ocupados para que todos remaran en la misma dirección. Es un ejemplo básico y clásico del adoctrinamiento de masas y de cómo, manipulando la información y con el uso de la propaganda, la censura y control de medios de comunicación, lograr imponer sus objetivos. A nivel de biografía estamos hablando de una persona que desde una infancia y su juventud en la que milita y estudia en instituciones católicas, incluso se estuvo valorando la posibilidad de que estudiase teología, evoluciona a llegar a filtrear con el comunismo y con el socialismo, hasta que se unió al Partido Nacional Socialista en el año 1924. Poco a poco fue ascendiendo en una persona de una oratoria brillante, de un enorme narcisismo, de un gran complejo de superioridad. Se creía un seductor, un orador brillante y era capaz de encandilar a masas según él y seducir a cuanta mujer se cruzara por su camino. Va ascendiendo, aunque originalmente tuvo algún enfrentamiento con la figura de Hitler, hasta convertirse en su más devoto y fiel seguidor. Logró ascender con la subida al poder de los nazis al Ministerio de Propaganda y acompañó a Hitler hasta los últimos días. De hecho, tras el suicidio de Hitler, él acaba con su vida, la de su mujer y la de sus 6 hijos al día siguiente, en uno de los episodios más macabros, ¿no?, a nivel familiar y personal, de dirigentes nazis en el final de la Segunda Guerra Mundial. Esto es doble semblanza del personaje de Joseph Goebbels, ¿no? Pero la importancia de Joseph Goebbels no viene tanto por su papel histórico, sino en el tema que nos ocupa hoy, es cómo es una figura clave para entender el control de las masas, la manipulación de la opinión, el control de los medios de comunicación, mecanismos de censura e implantación de la ideología con un adoctrinamiento en la masa social del pueblo alemán, que venía del periodo de la posguerra después de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Depresión económica de los años 20, e inicia, ¿no?, la recuperación económica y social a principios de los años 30. ¿Cuál era su propósito? A nivel de preparación de discursos, escenografía, etc., dirigió muchas de las grandes representaciones de masas, desfiles, etcétera, como el famoso mitin de Nuremberg en 1934, y desde su ascenso como ministro de propaganda procuró controlar de forma férrea, pero aparentemente de cara al exterior, de una forma, digámoslo así, suave, ¿no?, el puño de hierro en guante de seda, los medios de comunicación, fundamentalmente la prensa, la radio, que consideraba una de las principales armas propagandísticas de difusión de ideas y de control de personal, y la prensa escrita. Impuso una censura férrea, pero evitando artimañas un poco rudimentarias que se han observado en otros regímenes dictatoriales, ¿no? Los famosos espacios en blanco, las líneas tachadas, las frases sin sentido que podían aparecer en los medios de comunicación escritos, ¿no?, los periódicos. La radio logró abaratar los aparatos de radio para que en todas las casas alemanas hubiera un aparato de radio para que pudieran escuchar las proclamas, las soflamas, etc. Y fundamentalmente a través del cine, logrando, por ejemplo, que el mitin de Nuremberg de 1934 es el tema central de la película El triunfo de la voluntad, de Leni Riefenstahl, que logra ganar la medalla de oro en el Festival de Cine de Venecia de 1935. Una película en la que se exalta la raza aria, el triunfo de la voluntad, la supremacía del pueblo alemán, ¿no? Es una gloria, una deificación de todos sus dirigentes nazis, fundamentalmente de Hitler. No solo eso,
sino que toda esta campaña de propaganda logra e influye de forma determinante en la consecución de los Juegos Olímpicos de verano del 1936 y sobre todo en un hecho que hoy puede sonar un poco atípico, ¿no? Es que Hitler fuera ganador del título de la persona del año por la revista Time, ¿no? Fijaos, abarata los aparatos de radio. Apuntad este punto porque veréis cómo no hemos cambiado tanto. También habla Luis de puño de hierro en guante de seda, es decir, un control férreo pero que aparentemente es suave. ¿De dónde viene esta idea? ¿Y cómo realiza Joseph este control? Podríamos ahora empezar a analizar uno de los puntos fundamentales. ¿De dónde viene esta inspiración, ¿no? Esta forma de trabajar de Goebbels, ¿no? Que después desglosaremos en los famosos 11 principios, ¿no? Aunque otros hablan de 19 principios, ¿no? Por los cuales que siguen estando vigentes de actualidad y muchos de ellos se siguen utilizando no solo para el control de la información, el adoctrinamiento, el sometimiento de masas, sino también se usan en técnicas de publicidad. Pues paradójicamente, uno de los puentes principales de inspiración es la publicidad americana de los años 20, sobre todo finales de los 20, pero principios de los años 30. Es decir, Goebbels lo que busca es hacer lo que son estudios de mercado, o sea, técnicas de estudios de mercado, con lo que hoy estamos muy familiarizados, pero que por entonces eran realmente novedosas, ¿no? Es decir, una de sus primeras medidas fue crear una vasta red de informadores distribuidos por todo el país que redactaban las impresiones que observaban en sus lugares de trabajo, bares, vecindarios, etc., a cada discurso radiofónico del régimen. Recordemos que había abaratado el coste de la radio y había colocado altavoces en lugares públicos. Entonces, mediante las informaciones que recababan estos informadores, podían ir modulando mediante ensayo de prueba y error su influencia en la opinión pública. Eso lo permitía ver en qué aspectos del discurso o qué mensajes lograban calar más en la opinión del pueblo alemán, ¿no? Perfeccionó los recursos radiofónicos con el sonido ambiental para que se reflejase la reacción del público en los discursos, incluso en los discursos más destacados pues eran en centros de trabajo, escuelas, restaurantes, etc., ¿no? Centralizó el suministro de información de forma que todos los medios de comunicación alemanes debían ajustarse a las consignas que periódicamente él iba suministrando. Una de sus ideas fundamentales era repetir el mismo mensaje de diferentes formas para que fuera calando de forma progresiva en el ideario o en el subconsciente alemán, ¿no? Aunque ahora pueda parecer rudimentario, en su tiempo era algo revolucionario. ¿Y esto se hace hoy en día? ¿Cómo se hace? Hoy también hay control, veréis. Controlar implica como primera acción el vigilar. Para poder manipular a una persona o a una población hay que conocerla a fondo. Gustos, mentalidad, fobia, intereses, necesidades, ambiciones, debilidades, emociones. Todo ha de quedar al descubierto. Una vez descifrada esta intimidad de la persona, se puede planificar un proceso a seguir de cara a dirigir el comportamiento e incluso los pensamientos de esa persona o grupo de personas. Esto que Goebbels hacía de una manera rudimentaria. Pero hoy en día, amigos gatos, nos conocen más en profundidad de lo que creemos. Lo que Goebbels hacía era una vigilancia desde arriba. Hoy, esta vigilancia es desde abajo. Somos nosotros mismos los que aportamos la información de forma permanente, masiva e inconsciente. La tecnología lo ha hecho posible. En la actual sociedad de la información, en la que estamos conectados 24 horas, nuestras vidas están siendo monitorizadas y registradas de manera constante. Estos datos, lo que se llama ahora el Big Data, son más valiosos y más fiables incluso de los que se podrían dar en una encuesta.
Así, por ejemplo, en Estados Unidos, un padre se enteró que su hija adolescente estaba embarazada porque llegó a casa una carta con descuentos de productos para embarazadas. El envío procedía de un supermercado que había utilizado un algoritmo para conocer el estado de la adolescente por las búsquedas que hacía en Internet. Aunque quizás este ejemplo pueda ser de los más benignos. Fijaos, escuchad. Es que antes le comentaba a Laura que los teléfonos de ahora tienen una especie de ordenador pequeño dentro y pueden grabarte las conversaciones constantemente, aunque hayas colgado. Mientras el teléfono esté conectado, pueden estarte escuchando. La verdad es que no lo había tenido en cuenta antes, pero sí. Existen tantas formas de... Todo lo que hablemos aquí va a acabar publicándose en algún momento. Este chico que acaba de hablar es Edward Snowden, un analista informático que denunció en 2013 la vigilancia que ejercía Estados Unidos sobre sus ciudadanos. Fijaos, la palabra smart equivale a espía. Smart TV, smartphone. ¿Lleváis en la muñeca un smartwatch? El año pasado Google adquirió por 1.900 millones de euros la empresa Fitbit, que cuenta con más de 40 millones de usuarios en todo el mundo. Si una empresa paga semejante cantidad, es porque piensa rentabilizarlo con creces, y no precisamente vendiendo dispositivos. Sigue al dinero, amigo gato. Con todos estos datos se toman medidas correctoras. Mirad lo que decían en Antena 3 cuando el porcentaje de la gente que no se quería vacunar era superior al 40%. Sanidad va a registrar a toda la población que se ponga la vacuna. Estoy decidida y sin ninguna duda. Y deseo que sea ya. Pero también quedará constancia de quien no se la quiera poner. Para que quede constancia de que si esa persona sufre la enfermedad, se le había invitado a vacunarse. Se analizarán los perfiles poblacionales de los que rechacen ponérsela para mejorar la estrategia comunicativa y a su vez se analizarán los datos de los que sí se la pongan. No quiero extenderme más en este tema porque no es el objeto del programa de hoy. Pero sí me gustaría dejar una frase muy conocida para que reflexiones. Una frase que te la tienes que meter en la cabeza cada vez que levantes tu smartphone, smart, para descargarte o ver algo en internet. Cada vez que te descargas algo gratis de internet, un programa, una app, un archivo, lo que sea, si el producto es gratis, quiere decir que el producto eres tú. ¿Ves cómo no hemos cambiado tanto de lo que Goebbels hacía? Goebbels abarataba, regalaba las radios. Pero sigamos, Luis, ¿qué más se propone controlar el amigo Joseph? No solo controlar los medios alemanes, sino de aquellos países extranjeros y sobre todo los países que fueron ocupando, ¿no? Entonces, no solo adquirió mediante capital alemán un medio de comunicación en otros países, sino que creó una agencia que suministraba noticias a periódicos extranjeros con pocos recursos para que elaboraran sus noticias propias, ¿no? Una estrategia que hoy en día ha sido muy común, que son las famosas notas de prensa, pero claro, la precariedad y escasez de medio de trabajo en estos medios de comunicación hacían que simplemente por comodidad o por pocos recursos o tiempo reprodujeran íntegramente esas notas de prensa que les llegaban como si fueran fidedignas, sin contrastarlas, ¿no? Entonces, permitía hacer eco de la misma información que estaba vertiendo sobre el pueblo alemán en otros medios de comunicación extranjeros. Lo común era simplemente cambiar la denominación o el nombre de las cosas para que evitar, digamos así, opiniones hostiles.
Recordemos, por ejemplo, las fastuosas obras arquitectónicas faraónicas con las que quería dotar a Berlín, convertirla en la nueva capital de Germania, ¿no? Claro, eso seguía a pesar de las penurias de la guerra, ¿no? Pues entonces, para evitar tal dispendio, pues simplemente lo camuflaba denominándolo programa de guerra sobre las vías fluviales y ferrocarriles, ¿no? Antes de cada golpe de mano del régimen, pues procuraba justificarlo, ¿no? Pues, por ejemplo, con la anexión de Austria, pues empezó a promover rumores y noticias falsas sobre actividades subversivas comunistas en Viena, lo cual todo venía a justificar que la llegada de los nazis, la anexión de Austria, lo que haría sería restaurar el orden y la función pública en el país vecino. ¿Cambiar el nombre de las cosas? Me permite, yo creo que podemos ir acuñando todos una expresión, en fin, más contemporánea, ¿no? Que nada tiene que ver con lo que representan, sobre todo para generaciones con más experiencia, con más vida a sus espaldas, como es el toque de queda. Esto es una restricción de movilidad nocturna. Y me gustaría, además, pediría a los medios de comunicación que pudiéramos entre todos hacer este ejercicio de pedagogía, porque nada tiene que ver con un toque de queda que tiene otra serie de componentes y otra serie de, digamos, significados en la mente de todos. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Sigamos escuchando los fundamentos que utiliza nuestro amigo alemán, a ver qué más vamos descubriendo. Dale, Luis. Los 11 principios de la propaganda de Joseph Goebbels o de la propaganda nazi, que ahora pasaremos a detallar, es una fuente de inspiración tanto en aquella época como en la actualidad, y de hecho algunas de las tácticas se siguen empleando de forma más o menos subliminal o más o menos abierta tanto en publicidad como en el control de masas y en la manipulación de la información. Un ejemplo muy típico lo podemos encontrar en lo que se denomina el mensaje transparente como técnica de intoxicación propagandística. Es de una simplicidad asombrosa, pero funciona a las mil maravillas y se utiliza de forma cotidiana en todos los órdenes de la vida, ¿no? El mensaje falso se quiere colar a la audiencia utilizando un mensaje superpuesto que se utiliza como cebo. Este ejemplo lo podemos encontrar en una de las anécdotas en una entrevista entre Hitler y Goebbels, en el cual este le comunica que quiere llenar Alemania con una campaña con carteles en los que se ve una persona montada en bicicleta y en la parte inferior únicamente una frase: la culpa de los males de Alemania la tienen los judíos y los ciclistas. ¿Por qué los ciclistas?, pregunta Hitler extrañado. Esa es exactamente la pregunta que quiero que todos se hagan al ver el cartel, responde Goebbels. En la técnica de mensaje transparente se utiliza el mensaje cebo, la culpa de los ciclistas, para hacer que la capacidad crítica de la audiencia se centre en ese cebo, de modo que acepte sin cuestionar el mensaje falso que se pretende transmitir: la culpa es de los judíos. Respecto a los 11 principios de Goebbels, vamos a hablar de los 11 principios de Goebbels y después de lo que es la técnica de aplicación práctica de los mismos, que serían como unos 19 ítems aparte. Los 11 principios de Goebbels, el primero es el principio de la simplificación, que se basa en la reducción de toda complejidad de los distintos enemigos a una realidad muchísimo más discreta, desprovista de diversidad y fácilmente identificable: los judíos. Es eliminarlo todas las aristas, todas las diferentes morfologías o diversidades, para reducirlo a un rasgo común y sencillo que sea caricaturesco. Tengo que parar el tema porque tengo que hacer una pregunta. ¿Tenemos ese enemigo común hoy en día, señor presidente? Hoy los españoles, como el resto de la humanidad, hacemos frente a un enemigo formidable, un enemigo mortal, que ha invadido nuestras ciudades, nuestros pueblos, poniendo en peligro nuestras vidas, nuestra salud, nuestra economía, en definitiva, nuestra manera de vivir. En este punto me gustaría hacerme otra pregunta. ¿Cómo forzarías a una masa de personas, población, habitantes de un país o comunidad a aceptar una situación que en principio no están dispuestos a aceptar?
Está claro que para eso hay que actuar sobre la mente de ese grupo. Y una de esas formas puede ser asustándoles o atemorizándoles, ¿no? Coges a un enemigo común que está en todas partes, nos persigue en la calle, en los supermercados, en los conciertos, en el bar, en los campos de fútbol, y gracias a eso se terminan forzando a aceptar unas determinadas medidas políticas y sociales. ¿Podría ser esta una forma de control? Pero se me ocurren más. ¿Y si drogamos a la población? Es decir, le suministramos un agente externo para que el individuo no tenga los 5 sentidos puestos en lo que los mandamases quieran implantar. En este sentido, el famoso pan y circo. Pan y circo. Estrategia que se lleva aplicando desde la antigua Roma para tranquilizar, entretener y dar un motivo de gozo al pueblo, ¿no? Hemos pasado de gladiadores que pelean y morían a videojuegos, películas, series, redes sociales, elementos que además hoy en día son personalizados. Es decir, si yo abro Twitter, por ejemplo, las sugerencias que tengo son distintas a las que tienes tú. El objetivo es ese, tenernos permanentemente entretenidos y adormilados atendiendo a nuestros gustos. Fijaros, amigos gatos, el 18 de abril del 2017, en la cuenta oficial de Twitter de Netflix, se podía leer: el sueño es mi gran enemigo. No quiero profundizar mucho más porque esto da para un programa entero y aquí estamos para hablar de la pandemia. Pero no me puedo resistir a señalaros que estos elementos, las series, los videojuegos, las películas, son en sí mismos agentes de adoctrinamiento y manipulación. No hay nada más que ver la polémica que desató la negativa por parte de Netflix a incluir una advertencia en la serie Crown aclarando que esta serie era una ficción. Es decir, una serie que va sobre la vida de la corona británica, en la que no se quería implantar el típico cartelito que pone cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Fijaos, ¿eh? ¿Qué objetivos o qué imagen pretende lavar esa serie? Pero bueno, Luis, prosigue. El segundo es el principio de contagio que está asociado al anterior, que es, además de simplificar los hechos, se pretende dispersar una serie de atributos a todos los sujetos que se acojan a las ideas opuestas a las propias. Esos adjetivos son de contenido negativo, humillante, ridiculizante, que se asignan al opositor. Se difunden estereotipos, ¿no? Todos los judíos son unos ladrones, son unos usureros, etc. Es muy simple y se basa en el refuerzo de la homogeneidad previa. Todos son así. Nada más que tenéis que ver la repulsa que nos produce cuando vemos una noticia en la televisión sobre incumplimientos en las normas por parte de diversos grupos de ciudadanos. No hablo de que todo es mentira, estamos hablando de cómo nos manipulan, con qué técnicas o principios estamos siendo tratados. Prosigue, Luis. El tercero es el principio de la transposición, que es cuando te pillan en un renuncio, has cometido un error, ¿no? Corrupción, desviación, apropiación de fondos, etc. Lo que tenemos es que automáticamente señalar al enemigo por ese tipo de error, pero de mayor intensidad. Hoy lo vemos prácticamente en política, ¿no? Un partido político tiene un caso de corrupción, pero señalar de la oposición porque tiene más. Con esto lo que se pretende es generar una distracción que desvíe la atención de la propia figura y que ubique de nuevo en los demás, los otros, el enemigo, manteniéndonos fuera de libres de toda sospecha. ¿Distracción? Miren, la situación económica de la población es dantesca. Miles de personas en ERTE, empresas que no pueden ejercer su actividad,
miles de muertos, pero lo importante es... Comienzo. La Casa Real acaba de confirmar que el rey emérito está en Emiratos Árabes. En un escueto comunicado confirma lo que ya adelantó el diario News de Mediaset, que don Juan Carlos viajó el día 3 de agosto a la capital, a Abu Dhabi. Y desde entonces, desde ese 3 de agosto, don Juan Carlos ha permanecido en ese destino. Vamos con el siguiente, Luis. El cuarto es el principio de la exageración y la desfiguración, que todo error del otro, del adversario, tiene que ser aprovechado de forma inmediata. Para ello se les dibuja su relevancia y su alcance, magnificándolo, que sea mucho más grave, mucho más negativo, porque eso nos va a beneficiar. Se buscaría convertir en amenaza cualquier acto que pueda llevar a cabo el rival o el enemigo para controlar así la respuesta de nuestros ciudadanos. El quinto es el principio de la vulgarización, que es eliminar todos los matices complejos para que el mensaje llegue y sea tan simple a cualquier estamento de la sociedad. Para que vaya a toda la masa, o sea, que nadie se quede sin comprender lo importante. Para la cinta, como diría aquel. Sí, nos tratan como tontos. O si no, ¿cómo le llamarías a esto? ¿Podría facilitarnos el nombre de los expertos que han recomendado al presidente del Gobierno aplicar un nuevo estado de alarma durante 6 meses? ¿Es usted uno de esos expertos? Pues ahora hay una lista larga de expertos, todos los expertos. Expertos que proponen y que opinan sobre el documento que se aprobó la semana pasada de actuaciones ante diferentes situaciones y que ha llevado a la valoración de riesgo muy alto, se cambió la palabra extremo por muy alto al final en el documento. Estos expertos son del comité científico, por ejemplo, que también han aportado sus opiniones y sus modificaciones al documento. Y estamos hablando además de todos los expertos de la Unión Europea que han estado haciendo en grupos de trabajo conjuntos en el marco de la Unión Europea propuestas en las que nosotros hemos participado y en las que nosotros también hemos propuesto a otros países actividades similares. Como comprenderán, esta lista es muy amplia, no la voy a dar ahora, pero la mayor parte de ellos son gente que es conocida y que en muchos casos son incluso portavoces de sus comunidades autónomas, de sus países, etcétera. Con lo cual yo creo que no merece la pena que yo me ponga ahora a dar una lista de nombres. La pandemia ha acabado con las impresoras y los folios. Dejemos que siga Luis enumerando los principios, recordemos, en los que se basa Goebbels hace casi un siglo. Voy a intentar no pararlo más. El sexto es el principio de la orquestación. El principio de la orquestación es que la idea que han de transmitirse a la masa se tiene que repetir de forma continuada, utilizando distintos prismas y en ángulos, pero insistiendo en el mismo concepto. Es un bombardeo de conceptos básicos, pero una y otra vez. Como aumentamos las oportunidades que el mensaje está disponible, incrementa el grado de credibilidad, porque cada vez hay más personas que se atribuyen ese mensaje. El séptimo es el principio de renovación, que alude no al contenido, sino a la forma y al ritmo al que se producen. Es generar tantas acusaciones que la víctima no disponga de margen temporal suficiente para excusarse o defenderse. Es un bombardeo. El octavo es el principio de la verosimilitud, que toda la información debe estar sostenida por el mayor número de fuentes posible, e incluso que se puedan camuflar mentiras dentro de la propia noticia objetivamente cierta, para hacer que estas fueran más fácilmente digeribles para el público diana. El noveno es el principio de la silenciación, que hay que acallar todas las noticias positivas sobre los rivales, usando nuestros medios de comunicación afines. Asimismo, se omiten las noticias adversas que nos afecten a nosotros o que desalentaran el ánimo de la población. Es decir, reservar noticias negativas o falsas para el momento en que surjan los logros del adversario. Entonces le echo toda la porquería encima. El décimo es el principio de la transfusión, que es hacer uso de la historia de la nación, de sus mitos populares, de creencias, acervo cultural, para conectarlo de una manera directa con el contrincante a derrotar a través de analogías y equiparaciones. Usar un odio preexistente cuya raíz hunde ese acervo cultural y social común para vertirlo de forma directa en nuestros rivales. En el caso de los judíos, aprovechar ese papel que tenían tradicionalmente como recaudadores de impuestos, como prestamistas, para volcar el odio del pueblo alemán hacia ellos. Y por último, el principio de la unanimidad. Es hacer creer que las ideas que se quieren
difundir gozan del consenso de toda la población. Todo el mundo lo piensa, todo el mundo lo opina, todo el mundo lo sabe. De tal forma que, claro, aquella persona que pueda tener la más mínima duda en su autoconfianza, convicciones, ¿cómo se va a oponer a lo que cree todo el mundo? ¿Cómo se va a equivocar la masa, todo el mundo, si todo el mundo piensa lo mismo? Me he contenido y he dejado a Luis que enumerara los 11 principios. Pero supongo que al igual que te ha pasado a ti, a medida que Luis iba enumerando todos los puntos, podíamos ir pensando innumerables ejemplos que hoy en día se producen. Tengo preparado un pequeño audio resumen como ejemplo de manipulación que lo que pretendía era salvar una jornada reivindicativa. Es la jornada del 8 de marzo. Fijaros sobre todo las declaraciones cómo cambian drásticamente una vez que ha pasado el día. Es indignante. No minimizamos nada, no hay ningún caso en esos momentos en España. Está preparado nuestro sistema para... 30 de enero de 2020. Y la seguimos a diario con transparencia informativa. Nosotros creemos que 31 de enero de 2020. Más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada. Lo cierto es que la incidencia de la gripe es 12 de febrero. superior a la que pueda tener el coronavirus. Por lo tanto, aunque puede aparecer algún caso, eso es obvio y todos lo sabemos y se ha dicho repetidamente, lo cierto es que la probabilidad de que todas esas posibles señales de riesgo sean positivas es muy, muy baja. Hace años que estamos trabajando en nuestras capacidades de preparación y respuesta para precisamente situaciones como esta. En España no ha habido ninguna transmisión. 13 de febrero. Y por lo tanto en España no tenemos coronavirus. Yo creo que la población tiene que entender que aquí no hay transmisión y hasta ahora no hay riesgo de infectarse. ¿Cuánto le sorprende ver el nivel de miedo, alarma, preocupación o inquietud, teniendo en cuenta que los datos de la gripe normal matan a mucha más gente? Quizá lo que cambia es que es, decía, un bicho diferente, ¿no? Yo entiendo que haya preocupación, pero sí que es verdad que me sorprende este exceso de preocupación. En España 23 de febrero. Está transmitiendo la enfermedad, ni tenemos ningún caso actualmente. Hemos conseguido controlar hasta cierto punto el estigma dirigido a algunos grupos poblacionales concretos. 25 de febrero. No hay una prohibición decretada por parte de las autoridades internacionales ni por parte de las autoridades españolas de viajar a ninguna parte. Nosotros hemos tomado las medidas que hay que tomar para garantizar que donde son necesarias las mascarillas y donde son necesarios otros productos sanitarios van a estar disponibles. En este caso no tenemos un problema de desabastecimiento de este ni de otros productos necesarios en los centros hospitalarios y en los centros médicos. No hay mascarillas para todo el mundo, pero es que no es necesario el uso de mascarilla. Hago un llamamiento a la ciudadanía para que no caigamos en alarmismos. En todas las comunidades autónomas hay capacidad de hacer test y con una solvencia total. No, miedo no hay, es decir, escúcheme, el sistema sanitario, he dicho que está preparado para hacer frente a la situación y esto es así. ¿No es así? Me estamos planteando subirlo un poco. 26 de febrero. En las zonas donde no se han identificado casos no hay ningún riesgo. Por lo tanto, yo creo que la población tiene que entender los riesgos a los que se exponen, los riesgos reales, no los ficticios a los que se exponen. Y yo creo que sí que hay detalles que nos pueden ayudar a ir normalizando la situación allí donde hay que normalizarla y donde se tienen que hacer medidas extras. No se preocupen, que Salud Pública de cada comunidad autónoma las hará. El uso de las mascarillas sí que puede ser interesante en los pacientes con sintomatología, pero no tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa. Ninguno. Por lo tanto, es importante que la población no asuma mecanismos de protección que pueden no tener sentido. España, yo creo que ya se lo hemos dicho en múltiples ocasiones, no recomienda medidas de cribado en los aeropuertos. Sí que recomienda información. ¿Estamos alarmándonos en exceso?
Yo creo que ya lo he dicho en varias ocasiones. Obviamente esto es una enfermedad, la gente tiene que preocuparse y tiene que tratar de no enfermar, pero sí estamos teniendo una preocupación excesiva a nivel poblacional. Esto es una enfermedad que es nueva, no queremos que nuevas enfermedades lleguen a nosotros, queremos que las que tenemos desaparezcan, por lo tanto hay que tener cuidado. Pero eso no implica que sea una enfermedad de una gravedad excepcional. El gobierno nos está planteando dar en un plazo de 28 de febrero. Ahora mismo el escenario no plantea una situación de suspensión de actos públicos. España ahora mismo no está tomando ninguna medida de distanciamiento social, de prohibición de eventos de masas. 5 de marzo. Cuanto más gente esté junta, más riesgo puede haber, pero yo no me importa arriesgarme por una reivindicación que va mucho más allá del riesgo personal. Los centros de día, cuando hablas de los centros de día, no se tienen que cerrar. Se tiene que actuar específicamente para cada centro. No podemos ahora mismo generalizar para todos los centros o para todo el territorio. Tomar muestras a las personas asintomáticas no tiene mucho sentido, pero si hay que tomar muestras, la tomarán. Lo que no hay que hacer es tomar muestras a todos los contactos, porque no aporta información. ¿Qué le diría usted? 7 de marzo. En ir o no a la manifestación del 8 de marzo. ¿Qué le va a la vida? ¿Qué le va a su vida? Un día como hoy, donde habrá 8 de marzo. Quiero recalcar la importancia de que aquellas personas que presenten síntomas no asistan a las manifestaciones, y aquellas personas que presenten síntomas, por favor, se dirijan a sus domicilios y se autoaíslen contactando con las autoridades sanitarias para que puedan hacerles la prueba. Esto es esencial. Miles de personas se manifiestan. Hace ya un par de semanas el Gobierno de España 9 de marzo. Un plan de choque que vamos a poner en marcha cuanto antes. Quiero lanzar en consecuencia un mensaje de unidad, de serenidad y de estabilidad. Tenemos un sistema sanitario robusto, dotado de excelentes, extraordinarios profesionales. 10 de marzo. Esto nos pone en un horizonte. Ahora mismo 14 días de implementación de medidas especiales que podrían prorrogarse. Tenemos que plantearnos un escenario como mínimo de entre 1 mes y medio, 2 meses, pero quizás pudiera ser de hasta 2, 3 o 4 meses en la peor de las situaciones. 13 de marzo. El día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. La emergencia sanitaria y social generada por el coronavirus crea circunstancias extraordinarias como las que la ley contempla para dotar al Gobierno de España de recursos legales también extraordinarios. Y a partir de ahora entramos en un 14 de marzo, que es la de la activación del mecanismo constitucional del estado de alarma. Estamos preparados, tenemos las ideas, las políticas claras y no nos va a temblar la mano para ganar al virus. Las medidas que vamos a adoptar son drásticas y van a tener, desgraciadamente, consecuencias. Dijimos que haríamos lo que 17 de marzo hiciera falta. Les anuncio que vamos a movilizar hasta 200.000 millones de euros. Repito la cifra, 200.000 millones de euros, cerca de un 20% de nuestra capacidad de producción de riqueza anual. El gobierno español, y como ha anunciado en ese Consejo de Ministros, ha acordado restablecer los controles de frontera terrestres españolas. Y nosotros estamos trabajando a pesar 18 de marzo que pueden haber aparecido en coordinación y en estrecha colaboración con todas las comunidades autónomas. Ni hay impedimento en aduanas. Simplemente las fuerzas de seguridad, cuando detectan casos por redes sociales de abuso de precio o de tráfico ilícito de ese tipo de productos, actúan como es su deber y como le hemos pedido además que hagan para ponerlo a disposición de quien lo necesita. Los test rápidos van a venir en cantidades muy importantes progresivamente. Una primera cantidad de test
que se van a revalidar en el Centro Nacional de Epidemiología con las muestras que tenemos. Es que venían defectuosos. Las pruebas a todas las personas que tienen sintomatología y que pueden estar o no afectadas por el coronavirus. Hemos adoptado las medidas, créanme, 21 de marzo, en Europa y en el mundo tras la declaración del estado de alarma. Y también algunas medidas adicionales que hemos anunciado en estos últimos 7 días y que somos muy conscientes del impacto social que tiene sobre los derechos y libertades del conjunto de ciudadanos en nuestro país. La situación actual es que España desgraciadamente se encuentra entre los países más afectados de Europa y también del mundo. Lamentablemente los casos diagnosticados y fallecidos van a aumentar en los próximos días. Lo he dicho en otras comparecencias, estamos en un momento muy crítico y van a llegar días muy duros. Sombras en la hoguera. Más de 3 décadas de registros gubernamentales de ovnis ahora son suyos para descargar y examinar gracias a los esfuerzos de algunos perseverantes buscadores de estos objetos. En la web www.theblackball.com, una web de archivo de documentos, hay una extensión relacionada con ovni gestionada por el autor John Greenwald Jr. Los documentos se obtuvieron a través de una larga serie de Freedom of Information, que son solicitudes formales de información oficial que fueron presentadas reiteradamente durante el último cuarto de siglo. Con el tiempo, se acumularon tantas solicitudes de información que la CIA creó un CD-ROM lleno de documentos desclasificados, conocido como la colección OVNI. A mediados de 2020, Greenwald compró el CD-ROM y recientemente terminó de cargar su contenido como una serie de archivos PDF con capacidad de búsqueda en su sitio web. El volcado de datos masivos incluye más de 2.700 páginas de documentos relacionados con ovnis desclasificados por la CIA desde la década de los 80 y docenas de incidentes hasta ahora inexplicables. Greenwald, en un comunicado en el sitio web de Black Ball, ha manifestado que aunque la CIA afirma que esta es su colección completa, puede que no haya forma de verificarlo por completo, y que es por ello que no cejará en sus solicitudes de información. El volcado de datos llega meses antes de que los funcionarios del Departamento de Defensa de Estados Unidos y las agencias de inteligencia se presenten ante el Congreso y den a conocer todo lo que saben sobre los ovnis. Una disposición aprobada a finales de diciembre de 2020 por Donald Trump requiere que las agencias presenten un informe dentro de 180 días a los comités de inteligencia y servicios armados del Congreso sobre fenómenos aéreos no identificados. ¿Y por qué no se ponen igual de pesados y sabemos de una vez quién mató a Kennedy? John Fitzgerald Kennedy, 27 de abril de 1961. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, la mera palabra secreto es repugnante en una sociedad libre y abierta, y nosotros como personas nos oponemos a las sociedades secretas, a los juramentos secretos y a los procedimientos secretos. Y hay un grave peligro de que el anuncio de un necesario incremento de la seguridad sea aprovechado por aquellos ansiosos de expandir su significado a los límites de la censura y el ocultamiento oficiales. Y me propongo impedir eso con todos los medios de que dispongo. Y ningún oficial de mi administración, ya sea de alto o bajo rango civil o militar, deberá interpretar lo que estoy diciendo como una excusa para censurar noticias, o ahogar a la oposición, o para encubrir nuestros errores, o para apartar de la prensa y del público los hechos que merece la pena conocer.
Pero nos enfrentamos a nivel mundial a una despiadada y monolítica conspiración que confía básicamente en los secretos para extender su esfera de influencia, en la infiltración en lugar de la invasión, en la subversión en lugar de las elecciones, en la intimidación en lugar de la libre elección, en las guerrillas nocturnas de ejércitos a la luz del día. Es un tejido que ha reclutado extensos recursos humanos y materiales, construyendo una densa red, una maquinaria altamente eficiente que combina operaciones militares, diplomáticas, de inteligencia, económicas, científicas y políticas. Sus preparativos son encubiertos, no publicados. Sus errores son enterrados, no anunciando titulares. Sus disidentes son denunciados, no elogiados. No estoy pidiendo que vuestros periódicos apoyen a la administración. Les pido ayuda para la difícil tarea de informar y alertar al pueblo americano, porque tengo una total confianza en la respuesta y dedicación de nuestros ciudadanos una vez estén bien informados. Quizás fue la primera vez que salió a la opinión pública la palabra conspiración. No fue Iker Jiménez. Poco después de dar este discurso, John Fitzgerald Kennedy fue asesinado en Dallas. Y os preguntaréis qué tiene que ver todo esto con la pandemia. Mucho, porque, amigo gato, tengo preguntas en el aire. ¿En manos de quiénes estamos realmente? ¿Cómo aprovechan esta pandemia global para conducirnos por el camino que desea que vayamos? Y Kennedy y el dinero me han dado la pista. Primero tenemos que encontrar el dinero y después tenemos que seguir al dinero. Vamos a ver dónde está el dinero. Veréis, prácticamente hasta la Edad Moderna, siglo XVI, el control sobre la comunicación estaba en las cimas del poder civil y religioso. Pero a partir de la aparición de los comerciantes burgueses, estos la hicieron suya, ya que no solo la consideraban una fuente de poder, sino que también de sustanciales beneficios económicos. Comercio igual a beneficio. Estimulada por las ideas de la Ilustración, se produjeron procesos revolucionarios que esencialmente eran de carácter burgués. Los avances tecnológicos siguieron sucediéndose hasta que irrumpió plenamente la denominada Primera Revolución Industrial a finales del siglo XIX. Fue entonces cuando nacieron las grandes corporaciones y las sagas familiares norteamericanas y europeas que dieron forma al mundo del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Rockefeller con el petróleo, Ford y Agnelli con los automóviles, Pirelli con el caucho, Olivetti con las máquinas de escribir, JP Morgan con la banca, creó la General Electric en 1891 también, negocio de la electricidad, Carnegie con el acero, Vanderbilt con los barcos y los ferrocarriles, y esta estructura de grandes corporaciones se ha venido manteniendo hasta nuestros días. Lo único que ha cambiado es la estructura de dónde vienen. Microsoft, Amazon, Apple, Alphabet, que es Google, y Facebook.
Hago un paréntesis para que no seáis caracoles. Estamos hablando que hay una minoría de empresarios que son los que tienen la pasta concentrada en las 5 empresas que más influyen sobre la población en la actualidad. Es decir, aquí está la pasta. Estas familias son empresarios, buscan una cosa. Bueno, me atrevería a decir que buscan 2: beneficios económicos y poder. Los que hemos estudiado económica sabemos que el principal obstáculo que tiene una empresa es la incertidumbre al cambio. Los empresarios quieren tener el máximo número de factores controlados para maximizar el beneficio. Y si eso pasa por ponerse de acuerdo para repartirse el pastel, pues se ponen de acuerdo. Es por esto que aparecen los grupos que muchas veces se les ha querido dar el nombre de sociedades secretas, como dice Kennedy en el discurso, y darles un cierto halo de misterio. La Trilateral, el Club de Roma, el Club Bilderberg, son meras reuniones de empresarios que lo único que hacen es poner en común una serie de propuestas para 2 cosas: maximizar el beneficio y aglutinar el poder. Si buscamos en la RAE la palabra conspiración, nos dice que es concurrir hacia un mismo fin. Así que cuando se dice que estos grupos son una conspiración, la respuesta es sí. El fin es poder y dinero. Pero no es un secreto que se reúnan. No hay ningún misterio. Eso sí, no comparten lo que se dice en estas reuniones. Aunque no quiero extenderme mucho, quiero tomar el Club Bilderberg por ser el que se crea en una fecha más cercana al discurso de Kennedy. El discurso de Kennedy que hemos puesto es de 1961 y el Club Bilderberg nace en 1954. Creado por un antiguo miembro del partido nazi, el príncipe Bernardo de Holanda, se crea con la idea de apaciguar los 2 grandes bloques con ansias de expansión que conviven en aquella época, el capitalismo y el comunismo. Así, el grupo capitalista aúna sus fuerzas y convocan una reunión en Holanda. Una de sus principales inquietudes es la de establecer un gobierno global. Ya lo dijo Javier Solana, miembro de estas reuniones y miembro del Consejo Europeo, en las que dijo: Europa debe ser una especie de laboratorio de lo que pudiera ser un sistema de gobierno mundial. Estas reuniones se siguen convocando con carácter anual hasta nuestros días. Pero para ir concretando, porque esto no es un programa de Bilderberg, el tema es que esas grandes familias, recordemos, donde está la pasta, dueñas de los conglomerados que hablamos antes, son dueñas también de los principales medios de comunicación de la época. Por esto Kennedy en su discurso habla de sociedades secretas que controlan la prensa. Por eso expresa que la comunicación debe informar al ciudadano, sin tapujos, sin secretos, porque las reuniones no son secretas, pero lo que se habla y la dirección hacia la que llevan sus decisiones sí que lo son. Es decir, son grupos que tienen gran influencia en decisiones entre países al más alto nivel, porque son familias, como hemos dicho antes, que controlan un porcentaje muy importante de la riqueza mundial y sobre todo de los medios de comunicación. Para que veáis, hoy en día pasa exactamente igual. Bezos, que es el dueño de Amazon y uno de los participantes habituales de Bilderberg, es dueño de una docena de medios de comunicación estadounidenses, entre los que destaca, por ejemplo, el Washington Post. Fijaros que ha creado una plataforma de educación digital
llamada Amazon Inspire, donde profesores y educadores tendrán acceso gratuito a recursos didácticos. Recursos que en un momento dado se pueden condicionar. Recordad, cuando un producto es gratis, es que el producto eres tú. Igual pasa, por ejemplo, con el presidente de Alphabet, Eric Schmidt, dueño de Google, que también tiene participaciones en empresa y que tiene acuerdos con HBO, CNBC, BBC y Netflix. Como resumen, en agosto del 2013, El Mundo anunciaba la noticia de la compra del Washington Post por parte de Bezos, y me ha llamado la atención esta frase. Hay que recordar que con Internet la prensa se ha quedado muy pequeña. Solo Google ingresa más por publicidad que todos los periódicos de Estados Unidos juntos. Y Amazon factura tanto como todos los diarios de Estados Unidos. No voy a continuar con esto. Tan solo quería poner de manifiesto dónde está la pasta. Si tenemos que buscar la pasta está aquí. Ahora vamos a seguirla. Tras la Segunda Guerra Mundial se establece un sentimiento de reconstrucción del mundo. Es decir, algo así como hemos pasado una desgracia terrible, el mundo lo vamos a cambiar, ahora vamos a estar todos unidos. Por eso se crean las Naciones Unidas, se crea la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, para que esa idea de gobierno global hiciera que no se volviesen a repetir estas desgracias y que todo fuera un paraíso de paz y felicidad. Las grandes familias, las que tienen la pasta, ahora tenían otra preocupación: la seguridad de las inversiones exteriores a causa de la extensión del comunismo. Llegaron a la conclusión, o digamos que asociaban este crecimiento del comunismo al excesivo crecimiento de la población en el tercer mundo. ¿Y qué hicieron? Pues intentar que ese crecimiento de la población no se produjera. De ese modo empezaron a aparecer los primeros fondos privados para los programas de control de la fecundidad en los países menos desarrollados. Aunque después aparece la figura de Henry Kissinger, el llamado mensajero de la muerte. Este político de origen judeo-alemán rubricó el Memorándum 200, titulado, lo digo en español, Implicaciones del crecimiento de la población mundial para la seguridad de Estados Unidos e intereses de ultramar. En el punto 29 del informe, Kissinger recomienda intensificar los programas de reducción de la población desde el año 1974 hasta el año 2000 en unos 500 millones de habitantes y hacia el 2050 en unos 3.000 millones. Uno de sus argumentos principales es que el planeta no tiene recursos naturales para todos. Verdaderamente, la única tesis que sustenta el Memorándum 200 es que el aumento demográfico en los países menos desarrollados representa un problema de seguridad nacional para Estados Unidos, ya que, según los análisis de Kissinger, una población muy elevada incrementa el riesgo de disturbios civiles y de inestabilidad política en aquellas naciones que poseen un alto potencial
para el desarrollo económico. En definitiva, lo que Kissinger propone es que para poder apropiarse de la gestión de las riquezas y energías de los países en los que los norteamericanos están interesados, una población numerosa acaba resultándoles un auténtico estorbo, un problema que hay que resolver. Por estos motivos, recomienda a los líderes estadounidenses, abro comillas, influir en los líderes nacionales y que el apoyo mundial a los esfuerzos relacionados con la población ha de buscarse mediante un mayor énfasis en los medios de comunicación de masas y otros programas de educación. Cierro comillas. Vale, Bob, pero ¿hay algo en lo que nos podamos basar más vinculante? Sí, claro. Para entender el objeto de este programa, los hilos de la pandemia, y siguiendo siempre al dinero, follow the money, llegamos a una de esas organizaciones que se crean tras la Segunda Guerra Mundial, la OMS, que nace en 1948. Sus 195 Estados miembros la gobiernan a través de un representante en lo que se llama Asamblea Mundial de la Salud. Es decir, en su nacimiento la pasta solo la ponen los países. Creo que últimamente habéis oído hablar de la OMS. Es la organización que vela por la salud en el mundo. Y fijaos cómo andamos de salud últimamente. Pero vamos a ver cómo evoluciona la cosa. Veréis, en tan solo 10 años pasó a manos de las grandes industrias farmacéuticas a través de fundaciones y empresas puente. La Fundación Rockefeller entra en escena como principal colaborador. En el año 74 se adopta, vamos a decir como dogma de fe, el llamado Informe Flexner, porque el artífice fue Abraham Flexner, a principios del siglo XX. Fijaos que estamos en el año 74, ¿eh? Este informe se tomó como base para hacer desaparecer todas las escuelas de salud alternativas, homeopatías, naturopatía, etc. Fijaros que este informe curiosamente lo contrató la Fundación Rockefeller. Y a partir de ahí en la OMS se acuñó el término de salud global, cuando en verdad lo que se quería expresar es sanidad global. En el año 2000 aparece la fundación de Bill y Belinda Gates y coge el relevo de Rockefeller. Ojo, Gates, dueño de Microsoft, una de las 5 empresas que hemos enumerado anteriormente. Curiosamente, otro Bilderberg. En 2003 nombran a un director, Lee Jong-un, que ya había intervenido en otros programas de la OMS y que le decían el zar de las vacunas. Ya sabéis por dónde puede ir la cosa. Este director crea una alianza global para las vacunas y la inmunización, la alianza Gavi, uniendo al Banco Mundial, a la fundación de Bill Gates y a la industria farmacéutica global, Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline, Merck & Co, Novartis, Sanofi Pasteur, Janssen, Pfizer. En el año 2014, la OMS fue denunciada por médicos católicos de Kenia por estar suministrando una píldora anticonceptiva como si fuese un remedio contra el tétanos. 3 laboratorios independientes constataron que dichas píldoras provocaban aborto e infertilidad en las mujeres. Control de la población, como sentenciaba el informe Kissinger. ¿Y hoy cómo está el tema? Mira, si miráis la página web de la OMS, solo el 18% del presupuesto global, que es algo menos de 4.000 millones de dólares, viene
por los países miembros. Es decir, el 18% es público. El resto son lo que ellos llaman colaboraciones voluntarias. Esto es, las grandes fundaciones y corporaciones privadas. ¿Qué nos encontramos en estas colaboraciones privadas? Bueno, pues que un tercio del presupuesto lo pone la fundación de Bill Gates. Pero es que el segundo gran colaborador de esta organización es nada más y nada menos que Gavi, con un 15%. Ante esto que hemos explicado, se me ocurre que una buena manera de recuperar la inversión podría ser la siguiente. Sigamos al dinero. La agencia Gavi influye sobre la OMS para que establezca una serie de enfermedades, epidemias y demás riesgos para la salud, y la propia Gavi, a través de sus componentes, que recordemos son farmacéuticas, suministra a los gobiernos los remedios para dichas patologías. Yo no sé a vosotros, pero a mí el ciclo del dinero me cuadra. Vale, pero para hacer esto tendrá que haber algo con rango de ley que lo sostenga. Por tanto, vamos a ver si hay alguna ley que sostenga esto. Entonces, cogemos el Reglamento Sanitario Internacional, que entra en vigor en 2007. Esto es un acuerdo en los países en los que la OMS se compromete a dar respuesta a los riesgos graves para la salud pública y que es jurídicamente vinculante. Y establece, leo textualmente, riesgos que puedan atravesar fronteras y amenazar a la población mundial. Es decir, cuando la OMS diga, aquí hay un riesgo de salud, todos los países que han firmado tienen que someterse a esa decisión y obedecer una serie de medidas que se impongan. ¿Vale? Pero ¿quién es el que establece que es una emergencia de salud pública de importancia internacional? Pues ¿quién va a ser? Vaya pregunta, Bob. Para que el chiringuito se sostenga, es el propio director general de la OMS el que decide que es una emergencia de salud pública de importancia internacional. Bien, es cierto que lo hace a través de un grupo de asesores, pero que él nombra a dedo. Es decir, si nosotros podemos influir sobre el director de la OMS, podemos influir sobre el establecimiento de un riesgo de salud de importancia internacional. Primer paso para que este negocio nos salga bien. ¿Podemos influir sobre un riesgo de salud a nivel internacional? Sí. Seguimos. A ver si me aclaro, Bob. Tú dices que la industria farmacéutica a través de la OMS tiene el chiringuito montado. Es decir, la OMS dice, aquí hay una enfermedad, y el país que sea debe aceptar los medicamentos, vacunas o tratamientos que sea sin rechistar. Claro, pero si eso trae efectos no deseados o efectos secundarios, cualquier ciudadano que se vea afectado y vaya a juicio va a cobrar una pasta. Tampoco es un negocio tan bueno. Claro, amigo gato. Pero, ¿y si te dijera que hay una ley en cada país que exime a las farmacéuticas de esta responsabilidad? Entonces el negocio sería redondo, ¿no? Como estamos en Sevilla, es decir, en España, he cogido la Ley 29/2006 de garantía y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Y os leo el artículo 24.5. La Agencia Española del Medicamento
y Productos Sanitarios podrá autorizar temporalmente la distribución de medicamentos no autorizados, en respuesta a la propagación supuesta o confirmada de un agente patógeno o químico, toxina o radiación nuclear capaz de causar daños. Sigo leyendo. En estas circunstancias, si se hubiere recomendado o impuesto por la autoridad competente. Ojo, la autoridad competente es el director de la OMS. Sigo. El uso de medicamentos en indicaciones no autorizados o de medicamentos no autorizados. Los titulares de la autorización y demás profesionales que intervengan en el proceso estarían exentos de responsabilidad civil o administrativa por todas las consecuencias derivadas de la utilización del medicamento, salvo por los daños causados por productos defectuosos. Es decir, si la OMS considera que hay un riesgo para la salud y las farmacéuticas, que recordemos, colaboran voluntariamente con la OMS, exponen un remedio, en caso de que haya efectos secundarios, las farmacéuticas se lavan las manos, con lo cual el negocio está perfectamente montado. ¿No creéis? Claro. A partir de aquí podríamos decir, vale, se crea una alarma de pandemia global, automáticamente las farmacéuticas sacan sus medicamentos, sus vacunas para mitigar esta pandemia y a imprimir billetes, ¿no? Lo que pasa es que yo sigo pensando, digo, vale, ¿y le ha salido bien a la primera? A la primera vez que ha habido una alerta de pandemia global, hacen el anuncio y el dinero empieza a correr. Es que no ha sido la primera vez. Mirad, leo textualmente el suplemento del periódico El Mundo del 24 de enero de 2009. No bese, no dé la mano a nadie. No meta los dedos en la pila de agua bendita para santiguarse. Huya de los que estornuden. No suba a un autobús. No viaje. Vaya con mascarillas a todas partes. No pique del plato del amigo. No utilice ropa ajena. Prepárese. Fijaos, en 2009, sigo leyendo. Esta fue la receta de supervivencia aderezada con terror que nos vendieron en 2009. Hemos vivido los últimos 6 meses conforme a un plan metódicamente diseñado, dicen los expertos a la crónica, que pronosticaba escuelas cerradas, miles de empresas paralizadas por la baja de plantillas, urgencias hospitalarias colapsadas, sin oxígeno, ni vacunas para todos. Desde España a las antípodas nos retrataron un mundo venidero de calles desiertas y morgues improvisadas. Al menos 150 millones de personas, cifró alegremente, dice el artículo, la Organización Mundial de la Salud, iban a morir desde junio a diciembre del año pasado. 4 veces más que por la gripe del 18, la mayor pandemia de la historia mundial. Pánico puro y duro. Fijaos, es 2009. ¿Y sabéis qué? Que hubo denuncias por parte del presidente del Comité de Sanidad del Consejo de Europa poniendo de manifiesto que la OMS había exagerado los efectos de la gripe A para el beneficio de 2 de sus colaboradores voluntarios, que casualmente eran 2 farmacéuticas. Es decir, que este negocio no es la primera vez que pasa hoy en el 2020. Es que en el 2009, hace 11 años, ya lo intentaron. Y además tuvo hasta éxito, porque hubo bastantes gobiernos que llegaron a almacenar grandes cantidades de Tamiflu y Reclenza, los 2 medicamentos que combatían la gripe A.
2009 no salió, pero en 2020 han perfeccionado la estrategia. Sería descabellado, pues, pensar que si yo controlo la OMS, ¿puedo influir en la política sanitaria de otros países? Como última reflexión, me gustaría deciros que si a todo este tinglao sanitario se le une el aparato mediático del que hemos hablado en el primer bloque, que tiene capacidad para influir en la gente, que decide qué es verdad y qué es mentira, qué son bulos, que margina a todo el que no esté alineado y lo señala como conspiranoico o negacionista. ¿Qué creéis que sale, amigos? Y fijaos que si seguimos al dinero, nos lleva a que tanto las farmacéuticas como los medios de comunicación están en manos de la misma persona. Y todo esto ante una sociedad que cada vez está más drogada, más domesticada, más adormilada. Una sociedad caracol. En la hoguera. Atención, que nos llega una noticia del año 2051 vía teletipo intertemporal, que leo textualmente. Una manada de unicornios bioimpresos en miniatura provocan un caos en la Ruta de la Plata a la altura de las Pajanosas. Pese a su pequeño tamaño, la gran cantidad que apareció de repente en la carretera provocó un sinfín de accidentes, en el que los drones robots sanitarios tuvieron que emplearse a fondo. Estos unicornios bioimpresos son criaturas vivientes con conciencia, según lo definido en el Tratado de Inteligencia Artificial de 2047, que vagando por los bosques de la zona intentaban encontrar su camino en el mundo. Los pasajeros involucrados en los accidentes tuvieron que hacerse cargo de la conducción de sus vehículos autónomos, que no estaban programados para lidiar con unicornios en miniatura. Pero esta ración fue aún peor, puesto que la falta de práctica en la conducción manual, junto con lo atípico del encuentro con esas criaturas que estaban tan claramente vivas que nadie podía atreverse a atropellar sus formas rosadas con melena arcoíris, provocó un caos circulatorio que la policía local de Sevilla tardó casi 14 horas en aclarar el tráfico resultante. Las bioimpresoras, o como se las conocía décadas atrás, las máquinas de bioimpresión orgánica 3D, tienen una larga historia, desde su primer desarrollo a través de la investigación de la ganadora del Premio Nobel en 2012, Shinya Yamanaka y Sir John Gordon, hasta los experimentos con inyección de tinta 3D y tejido biológico del Dr. Anthony Atala en el Boston Children's Hospital y Wake Forest University. En esos primeros días, la industria de la bioimpresión solo operaba en unas pocas clínicas y universidades especializadas, como la Mayo Clinic, MD Anderson Cancer Center, Rice University y el Massachusetts Institute of Technology. Una vez más, se pone de manifiesto si la utilización de estas máquinas por parte de los niños es lo más aconsejado. Las consecuencias morales y ambientales de la bioimpresión van mucho más allá del alcance de las mentes jóvenes. Este es un momento para modelar el moral de los líderes del mañana y no un punto de partida para el hedonismo imaginativo. El teletipo viene firmado por Nanook Mandalorian, enviado especial en el sistema solar Planeta 3.